¿Qué son primicias? ¿Qué significa la palabra primicias? Primicias es una fiesta que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, hablamos muchos domingos sobre esto porque son historias que inspiran, y como el Nuevo Testamento nos enseña todo, hay un versículo, no me acuerdo si está en Gálatas, la verdad no lo recuerdo bien, pero hay un versículo que dice que todo lo que aconteció en el Nuevo Testamento nos es un testimonio a nosotros, para que no caigamos en esos mismos errores. Nos es un testimonio para avisarnos de la bondad de Dios, para enseñarnos el carácter de Dios, y tomamos muchos ejemplos de todas las historias del Antiguo Testamento para inspirarnos en nuestra fe y para tomar ese testimonio de errores que muchos tuvieron y de cosas que Dios hizo en medio de su pueblo. Cuando el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, ese es el libro de Deuteronomio, Dios establece toda una serie de ordenanzas para cuando vayan a estar en la tierra prometida. No era lo mismo vivir en el desierto que ahora que iban a vivir en una tierra abundante. Veíamos semanas atrás, hablando de las metas, cómo el maná les sostuvo durante todo el desierto. ¿Recuerdas? Esas hojuelitas sabor a miel que cayeron durante 40 años, y cómo cuando llegaron a la tierra prometida el maná dejó de caer. Ese maná y ese desierto significaba vivir con lo suficiente. El maná caía cada día, yo sé que tú te lo sabes muy bien, y cada día caía para ese día, y al día siguiente lo del día siguiente. Dios les enseñó a vivir con lo suficiente. Pero ahora Dios les había prometido una tierra abundante, próspera. Ya no iban a vivir con lo suficiente, ahora iban a tener abundancia. No es lo mismo tener lo justo, ¿verdad?, en el mes, que tener abundancia y que te sobre. No es lo mismo. Cuando vivimos temporadas de escasez es bien peligroso cuando luego Dios te prospera, y hacer un buen uso de aquello en lo que Dios te ha prosperado, porque muchas veces nuestro corazón se amargó al tener lo justo, o se quejó, o entró en diferentes actitudes, y no es lo mismo vivir en una temporada de abundancia, con lo cual Dios les tenía que preparar. Y parte de la idea de Dios al establecer cada fiesta que Él estableció para cuando estuvieran en la tierra prometida en Canaán, parte de esa idea y ese pensamiento de Dios al establecerlos era, y Él lo dice constantemente en el libro de Deuteronomio, para que no te olvides de donde yo te saqué, para que cuando tengas mucho no te olvides de cómo yo te sostuve y te proveí en todas tus necesidades, para que cuando tengas abundancia recuerdes de dónde viene esa abundancia, de tu Dios que te la da. No sé si me vas entendiendo, pero el corazón del ser humano necesita establecer y escuchar a Dios en lo que Él establece, y establecer cosas externas que recuerden a mi propia alma y a mi propio interior: todo lo que tengo viene de parte de Dios. No se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. Lo que Dios nos ha dado se nos olvida muy rápido. Y aunque es cierto que en el desierto solo hay un registro de una vez que celebraron la Pascua, no hay un registro de que la celebraran de manera continua. Las fiestas que Dios establece para celebrar ya en la tierra prometida eran la Pascua. Ahora te las voy a explicar muy por encima, muy rápido, para que lo entendamos, porque hay mucha enseñanza. No es que ahora practiquemos esas fiestas, pero hay mucha enseñanza detrás de esas fiestas. La primera era la Pascua. Era el recordatorio de que Dios les había sacado de Egipto. ¿Recuerdas? Ese día que mancharon las puertas con la sangre de un cordero y Dios les libró de la muerte y les rescató. ¿Te acuerdas? Puedes leer en el libro de Éxodo. La segunda fiesta que Dios estableció para que celebraran en la tierra, en Canaán, en la tierra prometida, era los panes sin levadura. Lo habrás escuchado también muchas veces. En el Nuevo Testamento hace mucho eco también momentos donde Jesús estaba con sus discípulos y era el tiempo de esa fiesta. Esa fiesta se establece también al salir de Egipto. Dios les dice que hagan panes y no les echen levadura. La levadura en la Biblia es símbolo de pecado. Dios les estaba librando de ese pecado que simboliza Egipto. Mucho más largo todo esto, pero necesito pasar por aquí porque la tercera fiesta que Dios establece es la de las primicias. Todo eso ocurría en cuestión de una semana. Celebraban la Pascua un día, al día siguiente era una semana entera de los panes sin levadura,
Injertada en esa semana, a veces por calendario, la semana siguiente, siempre en domingo, porque la fiesta de los panes y levadura iba de Sabbat a Sabbat, y el domingo siempre se celebraba la fiesta de primicias. Eran como las 3 fiestas oficiales que Dios dijo: y cuando llegues a la tierra que yo te voy a dar, una tierra que fluye leche, no es que caiga la leche así de las montañas, pero es una tierra abundante, una tierra con miel, una tierra próspera, donde vas a labrar, vas a trabajar la tierra y va a dar mucho fruto. Cuando llegues ahí, estas 3 fiestas las tienes que celebrar, les dijo el Señor. Y como digo, en el desierto sí hay un solo registro de una Pascua que celebran, pero no fue algo continuo. Dios lo pone ya como ordenanza cuando lleguen a la tierra prometida. Lo puedes leer ahí en el libro de Deuteronomio y encontrar cada una de esas fiestas, y en todas Dios dice, en estas 3, para que no te olvides. O sea, Dios es bien conocedor de nuestro corazón olvidadizo. Dios es bien conocedor de nuestro corazón desagradecido muchas veces, y que honramos más a un jefe que me paga a final de mes que al Dios que me provee de ese trabajo y al Dios que me da la inteligencia para hacer ese trabajo. A veces tenemos más honra por un jefe, porque qué miedo si este mes no me paga, ¿no? O si me echan, o si me quedo sin trabajo. Dios conoce esa tendencia de nuestro corazón, y por eso Dios dijo: cuando tú llegues, cada año tú vas a celebrar estas fiestas. Y esto es de ley, o sea, las vas a celebrar. Ahora, ¿qué pasa hoy? Hoy no estamos en ese tiempo donde estamos bajo esa ley que nos diga que hay que celebrar esas fiestas. Nosotros no practicamos primicias porque es una fiesta del Antiguo Testamento, sino practicaríamos también la Pascua y practicaríamos también la fiesta de los panes sin levadura, ¿te imaginas? No vamos a volvernos judíos, ¿verdad? No vamos a judaizar en eso, pero tomamos la fiesta de las primicias, igual que la Pascua, la enseñanza que tienen. La Pascua, dice el Nuevo Testamento, que hoy nuestra Pascua es Cristo. Él fue el Cordero que se entregó una vez y para siempre. Y cada vez que en la iglesia tomamos juntos, o en tu casa, o el jueves lo tomábamos también aquí en los que vinimos a la casa de oración, cada vez que tomamos pan y vino estamos celebrando esa Pascua que es Cristo. Estamos recordando ese sacrificio de Jesús. Un día lo tomaremos en esas bodas, ¿verdad? Con Él. Hoy no celebramos esas fiestas, y yo no te voy a enseñar sobre primicias como celebración de esa fiesta, sino como un principio bíblico de establecer a Dios lo primero. Primicias no es obligatorio. Dar primicias, y claro, vamos a hablar de lo económico, y aunque da cierto a veces temblar las piernas hablar de estos temas, pero Jesús abordó lo económico más que otros temas. Es importante. Decía Wayne Mayer, un hermano al que amamos y tiene 103 años ya, y el tipo sigue predicando y es un ejemplo, y él fue parte de lo que se recaudó cuando vinimos a este lugar para arrancar este local. Y dice Wayne Mayer: si tu cartera no se ha convertido, aún te queda un paso por convertirte, no estás convertido del todo. Porque podemos venir a la iglesia, podemos decir somos cristianos, podemos hacer un montón de cosas que toca hacer como cristianos, pero hasta que no entendemos y vivimos bajo la revelación y el entendimiento que todo lo que hay en mi cartera, que todo lo que llego a tener es porque Dios me lo ha dado y es suyo. Y Él nos da para vivir y nos da abundantemente muchas veces, pero tiene que haber un entendimiento. Entonces, primicias tiene que ver con lo económico, pero primicias también tiene que ver, como decía la semana pasada, con lo que estamos haciendo estos primeros días del año. Lo estamos consagrando en este ayuno al Señor. Estamos consagrando estos primeros 21 días, aunque hemos empezado el 7 por temas de las festividades, pero estamos diciendo: Señor, tú eres lo primero. Lo dije la semana pasada. Las primeras horas del día, hay muchas partes en las que practicar primicias, pero nos toca practicar primicias ahora también con lo económico. No es obligatorio dar primicias. El año pasado, no sé si recuerdas, yo predicaba sobre primicias con la historia de Josué y la primera conquista que hicieron en Canaán, que fue Jericó. Dios no les dijo: esa ciudad es mía, es la primera, es la primicia, es mía. Pero Josué sí dice que nadie toque nada de Jericó,
Porque en cada ciudad que conquistaban, pues se quedaban las cosas para poder, venían del desierto, no tenían nada. Tenían que empezar a tener enseres y cosas que no tenían para poder vivir en Canaán. Pero Jericó, dice Josué, nadie toca nada. Esta es la primicia. No fue algo que Dios le impuso, lee la historia en el libro de Josué, salió del corazón de Josué. Así son primicias. Dios no te impone dar primicias, pero es un acto de entendimiento y de voluntad y de fe. Ahora lo vas a entender. Primicias trae abundancia y multiplicación. No sé cuántos el año pasado disteis primicias, o quizás llegaste este año y es la primera vez que escuchas de esto. Y por eso quiero dar este repaso en la palabra para que veas que no me lo invento, que está en la Biblia. Pero no sé cuántos el año pasado los dieron, no levantes tu mano, solo para que medites. Piensa en tu año, cómo Dios ha bendecido, te ha cuidado y te ha prosperado en este año. Tú dices, bueno, yo no las di y me fue bien. Bueno, tú no sabes la abundancia que hubiera venido si las hubieras dado. No sabes hasta dónde Dios hubiera multiplicado si las hubieras dado. Primicias no es algo obligatorio. Diezmo sí. El diezmo es un acto de obediencia, punto y final. El diezmo es como cuando Dios te dice y dice en su palabra, cree y bautízate. Algunos dicen, no, es que no lo siento todavía. Es que no se trata de sentir o de entender, es obedecer. Es como el perdonar. ¿Me explico? O sea, ¿a quién le apetece perdonar? A nadie, ni al más bueno de esta sala. Pero perdonamos porque obedecemos. Él nos perdonó y Él nos llama a perdonar. Hacemos el bien, aunque a veces no nos nazca o no nos apetezca, porque Jesús nos llama a eso. De hecho dice que se lo hagas a tus enemigos. Entonces hay cosas que son obediencia. El diezmo es una de ellas. Ese 10% no es tuyo, no es mío, es del Señor. Primicias no es así. Primicias es un acto de fe y es entender que detrás de ese acto de fe, de establecer a Dios lo primero en mi economía, no es mi jefe, no es mi trabajo, no es mi ingreso al mes lo primero. Señor, eres tú el dador de todo. Y no quiero que ni un día de este año a mi alma, a mi corazón se le olvide que todo lo que tengo proviene de ti. Y que si llegara a estar multiplicado lo que tengo, si llegara a tener más, es por ti, Señor. No quiero que a mi alma se le olvide. Primicias es profetizar a tu año y decir, este año mi proveedor una vez más va a ser el Señor. Y Él me va a multiplicar porque yo le creo a Él. Hay un versículo en Levítico 23, que quiero que lo leamos para ir a los textos, solo como introducción, a ir a los textos que quiero ir para enseñarte los milagros que traen las primicias. Dice Levítico 23 del 9 al 11. Ahí mientras lo ponen, déjame beber agua. Y dice así. En Reina Valera dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, aunque la mayoría de las veces es Deuteronomio donde habla esto, pero en este caso en Levítico también, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Estos primeros frutos y esta primera siega, según la costumbre judía y hebrea, era la cosecha de la cebada. Después era la del trigo, pero la primera cosecha que cada año, y aquí se está refiriendo este versículo a esa cosecha, es la de la cebada. Un grano que era un poquito más humilde que el trigo. La cebada no era tan bueno. Hoy vas a Mercadona o a cualquier supermercado, qué movida es comprar pan hoy, ¿verdad? Hay como miles de panes. ¿No te ha pasado? Dices, quiero comprar uno que engorde menos o que sea más light, pues te parece más bueno el de semillas y tal, pero luego miras y dices, engorda más que el normal porque tiene semillas de todo pero hay miles de panes de cebada, de trigo, de yo qué sé, de centeno, ¿verdad? Hay como 800.000 panes. Antes ibas a por la barra de pan a la panadería de tu barrio y ya está. Hoy hay miles de ofertas. Y en el tiempo judío, la primera cosecha que había era la de la cebada. Era más humilde, era más para gente sin recursos, pero era la primera.
y aquí se está refiriendo a esa, dice: traeréis una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Siempre era un domingo, el día de primicias. Jesús resucitó un domingo. Dice Corintios que Él es las primicias de todos nosotros. Y obviamente Dios estaba haciendo una referencia a la primicia. Ahora te reitero, no lo practicamos como esa fiesta, sino como un principio bíblico para todos aquellos que quieran echarle fe y declarar sobre su año y hablar, dar ese mensaje a nuestra propia alma. Para eso establecía Dios estas fiestas. No te olvides que es tu Dios el que te prospera. Ahora vamos a irnos a dos historias, ya en el Nuevo Testamento, una en el Nuevo, otra en el Antiguo, pero vamos primero a la del Nuevo. Acompáñame a Juan 6. Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Ahora sí voy a leer en la PDT. Estoy intentando incursionar en nuevas versiones de la Biblia. Ay, Josué me está animando a entrar en nuevas versiones. Yo soy muy de la antigüita, de Reina Valera, pero estoy abierta a todas las nuevas versiones y quiero leerlo en esta porque da detalles buenos. ¿Me puedes poner la foto de la camiseta, de la de los pececitos? Ay, cómo me gusta esta, gracias. Esta es una foto que el director de la serie Chosen, esa serie que yo tanto hablo y que estoy como loca porque salga ya la 5ª temporada, estamos como locos porque salga, pues él lleva una camiseta como esta, el director, y me flipa. El día que lo vi, ahí cuando le sigues en las redes, me flipó. Porque vamos a leer esta historia, es una historia que habla de primicias y esta historia se compone de 2 peces y 5 panes y me encanta este simbolismo porque 2 más 5, tú dirías son 7, pero en las matemáticas de Dios son 5.000, comieron 5.000, ¿recuerdas esta historia, verdad? Gracias por tu ánimo. Hay unas matemáticas del cielo que no son las tuyas. En nuestras matemáticas, tú te paras cuando te entra el sueldo al mes, y yo eso se lo digo a todo el mundo, y echas las cuentas y dices esto para el alquiler, esto para los gastos, esto, y acabas las cuentas y dices, bueno, ya está, no llega. Pero cuando tú apartas el diezmo, lo primero, la ofrenda en las matemáticas de Dios llega y sobra. Porque las matemáticas de Dios se activan con tu fe y con tus decisiones y mis decisiones obedientes. Por eso me encanta esto. Vamos a leer sobre esta historia. Dice así, desde el versículo 1 hasta el 15, dice: después de esto, Jesús cruzó el lago de Galilea o lago Tiberias. Mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía al sanar a los enfermos. Jesús subió a la colina y se sentó allí con sus seguidores. Y Juan da este detalle, es el único evangelio, esta historia está en los 4. Después hay otra alimentación de 4.000, que es otro momento, pero la de los 5.000 está en los 4 evangelios, pero solamente Juan da 2 detalles, por eso me quedo en este evangelio. Y él da este detalle: ya estaba cerca la fiesta de la Pascua judía. Seguramente dio este detalle porque dice que estaban en el mar de Galilea y seguramente, aunque no lo dice, pero se sobreentiende que había un peregrinaje de gente para en la Pascua estar en Jerusalén. Tú sabes que ahí van andando, ¿verdad? No había AVE, no había el metro, no había coches. Entonces cuando querían ir a otra ciudad, pues burritos, piececitos, a caminar. Y como da este detalle que la fiesta de la Pascua estaba cercana, seguramente se agolpó mucha gente en un peregrinar para llegar en la Pascua, vivirlo en Jerusalén. Esas fiestas que te he hablado que Dios establece para este momento se practicaban y todo el mundo en esas fiestas estaba en Jerusalén porque ahí estaba el templo. De hecho tenemos otra fiesta que es la de Pentecostés, ¿recuerdas? Y pilla todo el mundo ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban en la fiesta de Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo. Esas fiestas las vivían allí porque estaba el templo y tenías a todos los judíos de todas las regiones yendo para allá. Seguramente da ese detalle porque pues había mucha gente que en ese momento estaba siguiendo a Jesús y seguramente iban para allá. Dice cuando Jesús, pero a nosotros nos da otro detalle muy importante, ahora te lo voy a explicar, pero quédate con que estaban a punto de vivir la Pascua. Cuando Jesús miró alrededor, vio a la gran multitud que se le acercaba y le dijo a Felipe: ¿dónde podremos comprar suficiente pan para que toda esta gente pueda comer? Felipe bien siempre calculador, ¿verdad?
bien logístico el tipo. Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le responde, aquí es donde se ve la logística del Felipe: todos tendríamos que trabajar durante un mes para poder comprar suficiente pan para que cada uno coma aquí, aunque sea un poquito. O sea, imagínate el cálculo que en 0, Felipe hizo de lo que tendrían que tener dinero para dar de comer a tanta gente. Andrés, otro seguidor, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y tiene 2 pescados, pero no es suficiente para tanta gente. Y parémonos un momento aquí. La palabra original aquí para decir pescados en el griego habla de un pescado, no me la sé la palabra, pero habla de un pescado muy chiquitito. Con lo cual, ponme la foto, porfa, que me gusta mucho. Déjala ahí todo el tiempo, que me encanta. Esos 2 pescaditos no eran pescadotes, como a lo mejor tú te imaginas, ¿no? Que eran 2 lubinas enormes o 2 salmones o no sé qué pescado, ¿no? Enormes. Eran 2 pescaditos tipo sardinitas, chiquititos. Con lo cual la comida principal que ese niñito llevaba eran los panes. Tú sabes que lo que más abunda en el plato es lo que se dice lo primero, ¿no? A veces es arroz con pollo, a veces es pollo con arroz. Depende de quién lo haya hecho. Hay gente que le echa más pollo, hay gente que le echa más arroz. Los colombianos seguro más arroz, lo tenemos clarísimo, pero depende, así se dice esa comida. Entonces eran 2 pescaditos súper pequeños, con lo cual lo principal que llevaba este niño era el pan. Y solamente Juan da el detalle de que era un pan de cebada. La fiesta de la Pascua estaba próxima. La Biblia no lo dice y en este texto no lo podemos asegurar, en el otro que vamos a leer sí. Pero seguramente, y coinciden muchos comentarios en que ese pan era un pan de primicias. La primera cosecha, lo hemos leído en Levítico, que se llevaba al sacerdote era el pan de cebada, porque era lo primero que la ley decía que tenían que ser recogido. Y esa primera cosecha no era para la familia, era para el Señor. Eso era primicias. En aquel entonces no es como nosotros que vamos a dar dinero en primicia al Señor. En aquel entonces pues era el trigo, eran los animales, era la cosecha. Y la primera cosecha era la cebada. Y esa cosecha establecía, se la tienes que llevar al Señor, al sacerdote. Seguramente este niño, ese pan, que era un jovencito, se lo habrían hecho como pan de primicias para en ese peregrinaje llevarlo hasta el templo y dárselo al sacerdote. No lo sé, aquí no lo puedo asegurar porque la historia no lo asegura o no lo dice certeramente, pero el Espíritu Santo se encargó de que se registraran 2 cosas. Número 1, que era pan de cebada, los otros evangelios no lo dicen. Y número 2, que la Pascua estaba cerca. Y acuérdate, te he contado que en una semana eran todas esas fiestas: la Pascua, los panes y las primicias. Ahora vamos a leer el final, todos lo sabemos, pero entendiendo que seguramente, no lo afirmo al 100, era un pan de primicias, la historia cobra otro sentido, porque esto es lo que hacen las primicias. Primicias es esto, multiplicación. Primicias es fe. Primicias es declarar que lo que tienes viene del Señor y que Él es el encargado de multiplicar y hacer que abunde todo aquello que llega a tus manos. Vamos a terminar la historia, aunque ya la conocemos. Dice: hagan que toda la gente se siente. Era un prado amplio y se pudieron sentar los 5.000 hombres que había. Entonces Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios se los dio a los que estaban allí. Allí mismo repartió el pescado. Todos comieron lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus seguidores: recojan los pedazos que sobraron para no desperdiciar nada. Los seguidores los recogieron hasta llenar 12 canastas. Encuentra el simbolismo ahí que quieras, pero sobraron muchas. Con lo que a los que habían comido les sobró de los 5 panes de cebada. Al ver esta señal milagrosa, la gente decía: seguro que este hombre es el profeta que iba a venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que lo iban a hacer rey a la fuerza y por eso subió otra vez a la colina para estar solo, porque le iban a hacer rey, porque simplemente dio de comer a mucha gente, no porque entendieran que realmente era el rey. Ahora vámonos a 2 de Reyes 4, porque este milagro ya sucedió en el Antiguo Testamento con el profeta Eliseo.
Sabes que Elías y Eliseo son los que más milagros se registran en el Antiguo Testamento. Muchos de esos milagros nos reflejan a Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 4, es Eliseo. Y en este momento que sucede esto, si lees los versículos anteriores, era un momento de hambruna. Había de pronto en el pueblo de Israel y en los diferentes sitios, había tiempos de hambre, todo estaba relacionado con la cosecha. Si no llovía, no había cosecha, animales no bebían, eso traía hambre. Y este era un momento de mucha hambre. Versículos anteriores, no sé si recuerdas la historia, que hacen como una sopa de calabaza, está envenenada, porque vete tú a saber lo que cogieron, si eran setas de esas raras o quién sabe qué. El caso es que se envenenaron, pero Dios hace un milagro. Elías echa harina en esa sopa y no se mueren, y gracias a Dios se sanó esa comida. Pero había hambre, había una hambruna ya por mucho tiempo. Era la historia también de la tsunamita que tanto conocemos ahí con Eliseo. Y bueno, tenemos ahí varias historias de milagros, y son poquitos versículos, pero es un cuadro, un espejo, un reflejo de lo que sucedió, que acabamos de leer con Jesús en los panes y los peces, en la multiplicación. Vamos a leerlo. Esto lo voy a leer en Reina Valera. Dice: vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. Otras versiones van a decir los panes de los primeros frutos de la cebada, panes de la primera cosecha. Era una costumbre y era una ley que esa primera cosecha hicieras esos panes y los llevaras al sacerdote. ¿Por qué aquí no se los llevó al sacerdote? Estábamos en un tiempo donde ya había dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y en el reino donde estaban, en el reino del sur, en el reino del norte, en ese momento había un rey apóstata y todo estaba corrompido. ¿Cómo lo iban a llevar a un sacerdote donde todo estaba corrompido? Entonces este hombre decide llevárselo al que él identificó. Este es el hombre de Dios, Eliseo. Este es el hombre y el ungido y el que Dios ahora mismo para esta temporada está. Por eso se sobreentiende que no lo llevó al sacerdote, porque para ese momento este reino estaba corrupto. Y este señor, que no nos dice la Biblia quién es, le trae las primicias, los panes, y dice 20 panes de cebada. No sé si vas encontrando la conexión con Juan capítulo 6 que acabamos de leer. Aquí no es un niñito, lo llevó en este caso al hombre de Dios, que era Eliseo, y le dio panes de primicias, y eran panes de cebada, aquí recalca el versículo, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. La misma escena. El hombre de Dios, Eliseo, le dice a este hombre y a su siervo Giezi: dale a la gente. Había 100 profetas con él. Lo puedes leer en los versículos anteriores. Siempre Eliseo y Elías tuvieron escuela de profetas. En este momento tenían 100. Y le dice a su siervo: reparte estos 20 panes de primicias de cebada que me ha traído este hombre, repártelos. Y la reacción es la misma que la de Felipe. Pero ¿tú crees que con 20 panes, que no serían muy grandes, van a comer 100 hombres hambrientos? Que en tiempo de hambre, vete tú a saber lo que llevaban sin comer. O sea, no sé si en estos días de ayuno te cae algo así como suculento, con ese hambre, lo devoras, ¿verdad? ¿Qué no comería esta gente? Por norma general, los hombres, yo que vivo con varios, comen más que las mujeres. Comen como si te odiaran. O sea, las mamás siempre dicen: qué bueno, me sobró un tupper, hoy comemos sobras. Yo nunca tengo sobras. Nunca hay tupper de señora en mi nevera, porque esta gente no deja nada. Hagas lo que hagas, no te dejan nada. Yo querría, tú que te has casado y a veces vienes y te comes lo que queda. Vino el primer día de ayuno y hice una cosa que estaba asquerosa y con verduras que tenía en casa. Dice: está muy malo, pero me lo como, que es lo único que hay. Qué asco horrible. No sé qué le eché de verduras, pues un poco lo que tenía en casa. Qué malo, pero necesitábamos comer. Pobrecito. Se lo he dejado fácil a Marines. Ella va a ser la mejor cocinera, porque tu madre no es muy buena.
pero a mí nunca me sobra. Y yo sé lo que son los hombres con hambre. Aquí había 100. Y le dice su siervo, respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él le volvió a decir, estas conversaciones, hay pocas en la Biblia, pero son muy buenas las que nos deja entre Eliseo y su siervo, ¿verdad? Como cuando no ve al ejército de Dios que estaban con ellos. A ver, Giezi le volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. No sé si te recuerda o es un reflejo de lo que se vivió mucho más grande con Jesús en la alimentación de los 5.000. Pero es la misma dinámica. Llega un pan de cebada, que entendemos era de primicias, aquí sí lo puedo decir al 100, porque aquí sí lo dice en todas las versiones, en todos los comentarios. Llega ese pan de primicias, tenemos el mismo escenario, es muy poquito para la gente que hay, con mucha hambre. En el otro caso ya había mucha hambre porque llevaban mucho tiempo escuchando y viendo los milagros de Jesús. Hay una falta de fe de parte, en el otro caso de sus discípulos, aquí del siervo, del hombre de Dios que era Eliseo. Y hay un reto de parte de Dios diciendo, ¿creerás que yo voy a dar para todos y va a sobrar? Por eso me encanta eso. Tú dices, ay, qué bonito dibujo, qué guay, la verdad es que mola, te rompe los esquemas. Pero no solo admirarlo y decir, wow, esto no es como una prédica que digas, wow, qué buen mensaje es, lo vas a vivir. Te vas a ir mañana y lo vas a creer y practicar, que 2 más 5 son 5.000, que 20 panes dio para 100 hombres y sobró de nuevo como con Jesús. Vamos a leerlo. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a lo que Dios había dicho. Aquí no especifica las canastas como con Jesús, que fueron 12. ¿Quién sabe por qué 12? Algunos dicen las tribus, ni sabemos. Pero el caso es que sobró. Eso es lo que hace primicia. Primicia es un acto de fe, donde por tu fe y por el mensaje que tú le estás dando a tu propio corazón para todo un año, no te olvides, cuando te venga un mejor trabajo este año, no te olvides que es Dios el que te lo dio. No, es que es mi currículum. No, es que yo he estudiado y me he preparado. No. No te olvides que es Dios el que te lo dio. Dice un versículo que me encanta y lo recuerdo tanto. Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y nos olvidamos de eso cuando viene la abundancia. Primicias es igual a milagros. Hay muchas más historias en la Biblia, hoy toca estas 2, el año que viene quizás otras. Pero primicia siempre va a ser igual a milagros. Te puedo contar 1001 testimonios de mi vida al dar primicias. Hasta el año pasado, y sé que este año ocurrirá otro. Tantos y tantos, primicia siempre será igual a multiplicación, siempre será igual a milagros. ¿Por qué? Porque aunque ya no estemos bajo ese sistema de fiestas y del Antiguo Testamento, bajo esa ley y bajo esos rituales y esas costumbres, ya no. Pero hay un principio ahí escondido muy fuerte que está en toda la Biblia, es fe. Es recordar a tu propio corazón en fe de dónde viene todo lo que tienes. Algo por lo que yo doy muchas gracias al Señor muchos días es la salud. Cuando me viene la queja, pues a veces te quejas del marido, del hijo, del primo y del marido hasta de la otra, ¿verdad? A veces te viene la queja y una manera que yo tengo de ubicarme es decir, Dios, gracias. Hay mamás que tienen a sus hijos enfermos, se pasan la semana en el hospital, gracias. Porque aunque son un poco sinvergüenzas, pero están sanos. Tú me entiendes, ¿verdad, mamá? Hay momentos que o te lo llevas o te lo mando, Señor. Pero gracias, están sanos. No tengo que batallar con si mañana habrá una quimio. No tengo que batallar con si mi hijo llegará el mes que viene. O si mi marido está en un problema de salud. Y así cambiaras 2 o 3 cositas sería genial, Dios, pero gracias. No sé si me entiendes. Primicia se trata de dar ese enfoque a tu corazón. Tú eres lo primero, Dios. ¿Y cómo demuestras externamente? Porque toda la Biblia es un llamado a, no es palabras lo que le decimos a Dios.
No es venir aquí y decirle nada más, Señor, te amo. Es sal y vive como que le amas. Toda la Biblia es un llamado a eso, ¿sí o no? Jesús mismo, a mí me cuesta hacer predicaciones que reten, como he dicho al principio, pero Jesús es el más retador de todos. O sea, aborrece a tu padre, madre, no lo tengas primero, si no, no eres mi discípulo. Ojo, habla con Jesús si tienes pegas con eso. Toda la Biblia es un llamado a no me honres de labios, vive viviendo lo que dices. Y si yo digo, Dios, tú eres lo primero, ¿cómo se lo voy a mostrar? Estás aquí hoy, como decía la semana pasada, el primer día de la semana, eso es mostrarle a Dios, tú eres lo primero. Puedes estar tirado en tu sofá, viendo la tele, ¿verdad? Calentito. Y estás aquí. Eso es una manera de mostrarle a Dios, tú eres lo primero. Nuestra primicia también lo es. ¿Cómo hacemos nosotros primicias? Y repito, no es obligatorio, pero si tú quieres ver lo que acabo de hablar y lo que hemos leído en estas historias, pues es un reto, sí, pero practicamos las primicias. ¿Cómo lo hacemos? De lo que nos entra el primero de mes. Este es primero de mes porque estamos en enero, es todo un año que tenemos por delante. De lo que nos entra primero de mes, tú destinas una parte. Esto no es el diezmo es aparte, esto no es ofrenda es aparte. Tú destinas una parte en enero para primicias. ¿Qué cantidad? La que haya fe en tu corazón. Si es una semana, si son 15 días, y si eres un gran hombre de fe o una gran mujer de fe, todo el mes. Pero allá lo que destines en tu corazón. Y si te llega la fe para 5 días, prorrateados, 5 días, lo que sea, pero prioriza y da al Señor una señal externa. Tú eres lo primero, Jesús. Yo te creo a ti. Antes de creer diagnósticos en mi trabajo, palabras de mi jefe, palabras de mis compañeros, yo te creo a ti. Mi vida está en tus manos. Tú eres Jireh, el que me provee. Ese mensaje no es solo que se lo cantes, la canción Jireh, y la cantes día y noche. Tienes que cantarla y tienes que vivirla. Y primicias es una manera de vivir eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? El domingo que viene vamos a traer nuestras primicias. Si tú quieres, obviamente, y si aceptas este reto. Lo vamos a traer, sé que lo haría a final de mes, pero el último domingo tenemos un invitado para predicar, entonces por darle el espacio y el tiempo para que pueda compartir a gusto, pues lo vamos a hacer el domingo que viene. Si tú lo vas a hacer con tu entrada de febrero, que algunos dicen, bueno, febrero es mi trabajo de enero, ¿verdad? Que lo como en febrero. Ok, está bien, pon un papelito la semana que viene con la cantidad, tu nombre, y vamos a hacerlo en el acto juntos, aunque luego lo vayas a dar en realidad pues cuando te entre tu sueldo de febrero. No sé si me explico. ¿Sí? Hazlo como quieras. Si tú lo quieres ya apartar este mes, tráelo la semana que viene. El domingo, al finalizar la reunión, vamos a tener un momento de entregarlo al Señor, y es un momento sí importante y sagrado como iglesia también. Si ya lo vas a hacer en tu sueldo, porque dices, bueno, ya como a finales de enero como que no me queda mucho ya para primicias, ya me lo he gastado casi todo, no hay problema. Muchos incluso prefieren hacerlo en febrero porque consideran que la entrada de febrero es del trabajo de enero. Yo ahí no me meto, cada uno como quiera, pero lo pones en un papelito, hacemos el acto de entregárselo al Señor y a primeros de febrero pues lo haces efectivo. ¿Sí? ¿Sí se entiende la dinámica? Listo, pues ponte en pie, ¿me ayudas, Josu? Y terminamos.